gusto encontrarnos de nuevo. La verdad es que estoy muy contenta del seguimiento que me dan algunas personas de ustedes, la retroalimentación, el que estar contando esta experiencia y compartirla con ustedes. Varias personas me han comentado cómo se identifican. Una amiga me dijo: Mónica, me identifico mucho en lo que dices, aun y cuando nuestras vidas son diferentes. Y eso me encanta porque poder levantar la voz, aun y cuando duela o haya tenido algunas repercusiones en nuestras vidas que no son tan agradables, pues siempre es bien satisfactorio poder ver que estoy viviendo mi propósito de vida a través de este podcast y de este libro. Y hoy vamos a hablar de otro capítulo bien interesante. em, que lo acompañé con una frase de María Curie que dice: "Me enseñaron que el camino del progreso no es rápido ni fácil". No sé si solo yo o esa era la idea que muchos estudiantes tenemos, que terminando la universidad, bueno, nos vamos a comer al mundo y vamos a poder ejercer todo lo aprendido ahí. Ya les platiqué el tema de la universidad, todas estas vivencias y ese primer trabajo, esa primera experiencia que me empujó a empezar a tomar la realidad, ¿no? Pues aquí vamos a hablar, los voy a compartir este capítulo que empieza así. Cuando empecé a escribir, como ya les comenté, fue en un bosque, un ambiente que me inspiró. Y ahora para escribir este capítulo, busqué un lugar aquí en la Ciudad de México, tomé mi tablet, puse el buscador y pregunté: ¿qué opciones de cafeterías hay para escribir con calma? Y obviamente me recomendó varias y bueno, pues estoy aquí sentada en un café que me encanta porque venden la comida que a mí me gusta hoy. Venden comida natural, pan de masa madre y está aquí en La Condesa, se llama Consuelo Pan de Madre. Es una cafetería donde producen el pan de masa madre y alimentos orgánicos. Así que decidí venir a la sucursal de La Condesa. Estoy sentada en una barra con mesas redondas, escuchando música de fondo, que si no mal recuerdo es de los años 90 y principios de los años 2000. Y a mi lado están sentados unas chicas que por su acento son argentinas. Al otro lado hay una pareja extranjera con un niño al que percibo curioso. Con todo este contexto, estoy sentada aquí con un té matcha y un pan de la casa que me acompañan y me inspiran. Inhalo y exhalo y me pregunto si sería mejor tomar una mesa de afuera porque aquí hay demasiado ruido para poder escribir, y me salgo y me siento y estoy en la banqueta en todo ese contexto de la Condesa que te arropa y te abraza a poder inspirarme y escribir. Y bueno, en este capítulo, después de haber decidido regresar a trabajar, recuerdo muy a lo lejos haber ingresado o tuve varias experiencias a una empresa de comedores industriales, en la que creo, porque no me acuerdo bien, que colaboré como un mes. Su dinámica y el desorden administrativo que había no me hacían mucho sentido. No recuerdo exactamente por qué me fui, aunque un evento que sí capté interesante fue el cumpleaños del dueño. Se organizó una fiesta y me imagino, por lo que percibí, que habían gastado muchos recursos, tanto financieros como humanos. Pero ¿qué importaba gastar tanto? ¿Qué importaba aun y cuando los empleados no tenían las herramientas adecuadas ni los sueldos alineados al mercado? Festejar al dueño del negocio era un gran acontecimiento y me causaba mucha curiosidad imaginar por qué. Ahí fue la primera vez que me di cuenta de cómo trabajaba una empresa familiar. Renunciar a este rol que tenía en esa empresa era para mí una prioridad, porque no era y no conectaba con lo que yo aspiraba como profesional de los recursos humanos. Apliqué a varias ofertas, fui a varias entrevistas y en uno de esos procesos recuerdo que fui a una empresa muy grande, una cadena de farmacias que pertenecía a un grupo de distribución de medicamentos.
Fui a la entrevista, la posición era de analista de seguridad social y por mi experiencia previa en el seguro social, ingresé a trabajar ahí. Mi corazón, mi intuición, mi propósito de vida fueron tomando forma. El reto fue interesante. Era una cadena tipo retail que pertenecía a una gran distribuidora de medicamentos. Los dueños, según entiendo, eran mexicanos. La empresa tenía más estructura y procesos mejor establecidos que en la experiencia anterior. Yo debía gestionar 23 registros patronales de 64 farmacias. Cuando me explicaron el proceso administrativo de las altas, bajas y cambios, y me dijeron, mira, Mónica, esto se gestiona aquí en un Cardex. Fue muy sorpresivo para mí porque era un mueble alto con muchos compartimentos donde se marcaban las altas, las bajas y las modificaciones que había de las personas por cada farmacia. Entonces, había la farmacia tal del centro, la farmacia tal de satélite, la farmacia tal de tal lado. Y ahí se iban marcando las altas, las bajas, los cambios de todas las personas. Pues yo por lo que vi ahí definí un proceso y cada ciertos días revisaba las altas, o sea, tomaba las tarjetas para hacer los movimientos, el papel y mandarlos con el mensajero al IMSS para que las ingresaran, ¿no? Entonces, así era el proceso, o sea, yo agarraba el Cardex, veía, esto es una alta, hacía la alta y, bueno, en realidad las bajas, las modificaciones, porque las altas las hacían cuando contratas a una persona, las mandábamos al IMSS y entonces yo iba registrando toda esa parte del seguro social. Y, así el Seguro Social tenía conocimiento de los movimientos e incidencias, asimismo como de las incapacidades, las asistencias o las inasistencias que se transmitían a través de la nómina. La empresa hermana, yo pertenecía a una empresa, digamos, más pequeña y había una empresa grande. Esa empresa hermana tenía un ERP o un sistema donde se procesaban todos los movimientos de la nómina, de la seguridad social, de los impuestos, era el AS400. Y yo tenía que asistir al área de sistemas para pedir la información que me permitieran validar los listados o los reportes que se enviaban al IMSS y hacer todos los ajustes necesarios. Descontar inasistencias, validar incapacidades, hacer bajas y modificaciones. Y esto, como pueden imaginar, 23 registros patronales, 64 farmacias, pues yo estaba muy ocupada. Todos los días abría el Cardex como quien abre un libro en la vida. Buscaba la gaveta, marcaba con el código de la farmacia, deslizaba la ficha del empleado y repasaba todas las anotaciones. No solo yo alimentaba eso, había otras personas, sobre todo las de nómina o las de reclutamiento, las de personal, que también apuntaban cosas. Entonces yo tenía que estar llevando todo ese registro. En algún momento se tuvo la idea de pasar de lo manual a lo digital, porque este acceso que tenían todas las personas en el Cardex, pues aumentaba el riesgo de que hubiera errores y diferencias, con el IMSS. Y bueno, pues la verdad es que aprendí muchísimo. Para mí era un trabajo muy valioso. Recuerdo una anécdota interesantísima, que alguna vez, una persona que, llegó conmigo con un formato del Infonavit y me dijo: "Ay, licenciada, por favor, llénelo porque necesito llevarlo al Infonavit para que me den un crédito y me den mi casa". Como muchas empresas teníamos un proceso, el proceso era venían, me dejaban la hoja, yo tenía que buscar la información para llenar el formato del Infonavit, de sus aportaciones, de todos sus movimientos, y luego tenía que pasarlo a firma, etcétera, y se lo daba. Y le dije eso, le dije: "¿Sabes qué? Déjamelo", y demás. "No, por favor, por favor". Esa fue una de las primeras experiencias muy significativas en mi vida. Me dijo: "Ay, licenciada, le voy a confesar algo". Era una persona encargada, era de una farmacia, era de operaciones, por decirlo de alguna forma, y me dijo: "Por favor, ayúdeme, porque me van a sacar ya de mi casa y no tengo dónde vivir". En ese momento sentí
el llamado de mi corazón, mi intuición, no sé, el alma, mi propósito de vida, algo de que es servir. Y le dije: "A ver, espérame", y se lo llené. Le dije: "Si me esperas, te lo lleno de una vez". Se lo llené, conseguí la firma y se lo di. No sé, varios días después, me acuerdo perfecto que llegó y me dijo: "Licenciada, muchísimas gracias". Y me quiso me dio un billete de 50 pesos. Me dijo: "Con no con nada se lo voy a pagar, pero por favor acepte esto". Le dije: "No, no, no, es mi trabajo". "No, por favor". Y dije: "No", bueno, en fin, en el que sí, que no, lo acepté. Y bueno, pues esa fue una experiencia bien importante para mí, el tener que, pues, llevar toda esta parte laboral. Y un día, recuerdo perfectamente que yo le reportaba al gerente de recursos humanos. Yo lo veía y yo aspiraba a, pues, a tener una posición mayor. Yo hablé con él y le dije: "Oye, yo quiero aprender más cosas, yo no quiero ser solo seguro social". Y me acuerdo que me dio la oportunidad de estar en nóminas y después fui jefe de personal. La verdad que fue muy padre. Y yo lo veía a él, era el licenciado Licona, me acuerdo perfecto. Para mí era una persona joven, jovial, un buen líder, me enseñó muchísimas cosas y viajaba mucho a las farmacias. Y una vez regresando me contó, yo lo veí como pálido y todo, le decía: "¿Qué te pasa?". Y me dijo: "¿Sabes qué? Es que el tema de los sindicatos", y me contó que había tenido una mala experiencia en los sindicatos de la zona norte, que le habían sacado una pistola. Y yo dije: "¿Es en serio?". Y ahí me empecé a replantear si de verdad yo quería crecer en esa empresa. Por otro lado, mi prioridad era mi hijo. Yo me acuerdo que yo trabajaba algo así como de 8 a 4 y yo a las 4 en punto me iba, y a veces me llevaba todo el bonche de movimientos del seguro social para acomodarlos, para llegar al otro día a hacer mis cédulas de pago de seguro social o las cédulas de diferencia cuando estaba en el IMSS. Y cuando estaba en la nómina aprendí muchísimo, muchísimo. Y ahí se migró el RP al primer software donde yo colaboré. Y me acuerdo pues, yo aprendí cosas como concatenar y como a trabajar bases de datos y demás. Había un chico y una chica en nóminas que me acuerdo perfecto que pues, eran como mis acompañantes, ¿no? Ella se llamaba Magda. Voy a leer esto, dice: "Magda era una chica delgada, guapa, y aún y su corta edad tenía un hijo. Me parecía que tenía unas ganas inmensas de sobresalir. Sin embargo, yo percibía y algunos colegas coincidían que les gustaba divertirse mucho, más que un rol de mamá, ¿no? Y yo ahí me pregunto, ¿a qué edad será la ideal para dar vida y tomar responsabilidad de otra persona como hijo? ¿Qué debe estar pasando por nuestras mentes o qué tuvimos que haber vivido para tomar un rol de mamá a tan corta edad? Y bueno, ese era mi caso. Mi caso era que yo era mamá joven y casada, y yo no buscaba, pues, salir y divertirme y demás, pero bueno, pues, yo lo respetaba. Y por otro lado, había un chico que venía de una familia humilde, que había estudiado y que luchaba mucho por sobresalir, por lo menos eso es lo que yo percibía, que se llama Antonio. Y fue un gran maestro para mí en temas de la nómina, porque él llevaba otras farmacias y Toño, como le decíamos en esa empresa, me enseñó y me acompañó mucho para aprender todo lo que era Excel y bases de datos. Tiempo después, fíjense cómo son las cosas, muchos años después, yo lo recomendé en una empresa en Monterrey y poder así agradecerle todo lo que aprendí de él, incluso su humildad hacia la vida. También recuerdo que en las fiestas de fin de año era el típico hombre que sabía bailar súper bien y que todas las chicas queríamos, pues, bailar con él, por lo que era difícil porque, pues, había muchas mujeres o poco probable que te sacara a bailar. Una anécdota muy interesante fue que en una de esas fiestas pusieron una de esas canciones moderna tipo norteño que casi te cargaban y me sacó a bailar. Y yo me acuerdo que bailaba así como tipo marioneta. Pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de él y de una amistad real, sin juicios, sin intenciones paralelas. Hoy no sé qué fue de él, lo recomendé en esa empresa de Monterrey y sé que estuvo ahí mucho tiempo y la verdad es que era un hombre muy trabajador, inteligente y que traía pues detrás una cultura de vivir de una familia humilde, pero él luchó muchísimo y esa relación la recuerdo muy bien, una amistad plena, sincera,
también con Magda, y se los agradezco enormemente. Y bueno, hasta ese momento, digamos que en esta experiencia de estas farmacias, para mí fue un rol súper impactante. Fue la primera vez que fui jefe de un área. Yo llevaba el área de nóminas, migramos toda la nómina, no me acuerdo a qué software, y fue la primera vez que yo migré un software de nómina, y a partir de ahí yo siempre estuve migrando. Aprendí muchísimas cosas, percibí el tema de, pues, si realmente quería trabajar en qué tipo de empresa, qué tipo de relaciones. Para mí en ese entonces la parte laboral era porque así no lo hacían saber o no lo hacían sentir, no era para mujeres. Era un rol de hombres, era un rol de sindicatos, era un rol de ir a los table dance o a ir a negociar a ciertos lugares donde las mujeres no podían estar, ¿no? Entonces, de venir de una experiencia de: "Mamita, ¿me pasas mi nómina?", y de empezar a sentir esas, pretensiones diferentes, que no fueran una amistad, en esta empresa no. La verdad es que hoy la veo con mucho cariño. No existían todas las cadenas de farmacias que hoy tenemos, eran unas cadenas de farmacias muy famosas. Y yo aprendí temas de cómo comunicarme con la gente estando en otros estados, en otras condiciones, no tanto en temas de manufactura como la empresa previa, sino en temas de servicio, cómo, por ejemplo, el tema de los bonos, cómo se pagaban por productividad, incluso por pérdidas, cómo se manejaban, el tema de la capacitación la capacitación técnica, de qué tipo de perfil, que es un perfil, aunque pareciera ser encargados de farmacias y de inventarios y demás, cómo trabajar eso. Y la otra cosa es pertenecer a una empresa familiar, pero una empresa familiar, desde mi punto de vista, institucionalizada hasta cierto punto, y cómo se fue moviendo, ¿no? Esta migración del AS400 a un software de nómina diferente para mí fue una experiencia muy significativa y lo agradezco enormemente. Por otro lado, bueno, pues mi hijo era pequeño, yo tenía tiempo de estar con él. Eric empezó a jugar fútbol desde muy temprana edad. Su primer equipo de fútbol fue a los 5 años. Nosotros vivíamos en Linda Vista y entonces él iba en una escuela que se llama Valle Monday, que está ahí muy cerca de Zacatenco, IPN, y me acuerdo que entró a jugar a las fuerzas básicas de Chivas. Entonces, a mí me daba tiempo de salir, de estar con mi hijo, de acompañarlo al fútbol, de ser mamá, pero de ser profesionista. Y la verdad es que particularmente en esta empresa yo estoy muy agradecida. Fue de estas empresas donde pude crecer y aprender. Y fue de estas empresas donde yo tuve que tomar una decisión de si me quedo aquí, en este rol, en esta posición. Pude haber crecido, tal vez sí, pero hacia donde yo quería crecer no lo veía viable por el tema laboral y el tema de la violencia que el gerente, el licenciado Licona, me contaba sus experiencias. Entonces, bueno, pues todo esto que les cuento hasta aquí en este capítulo del libro que trae pues muchas más anécdotas de cómo fui construyendo mi forma de trabajo de empresas, em, digamos, administrativamente menos conformadas, más empíricas, a una forma de trabajo mucho más consolidada, más establecida, más alineada, y así. Entonces, pues estas fueron las experiencias en esta empresa que vas aprendiendo en la vida, ¿no? O sea, pareciera ser que vas, trabajas, todo es maravilloso y demás, pero empiezan a pasar estas cosas. El tema para mí de migrar del software, cambiar de posición, tomar conciencia de la parte laboral y estas anécdotas que les estoy contando, pues creo que me hicieron redefinir mi carrera y buscar
otra opción, porque yo siempre tuve bien claro que yo quería crecer profesionalmente y hacer y alinear mi propósito de vida a lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, pues les comparto esta experiencia. La siguiente, pues ya es el parteaguas de mi vida profesional. Les agradezco infinitamente que me escuchen, que me sigan y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.